Bienvenidos a este taller de ecografía de glándulas salivales. Yo soy Carlos Guillén, me voy a ocupar de esta presentación. Hay que comentar que solamente me voy a referir por razones obvias a la parte teórica. La parte práctica, bueno, pues se realizará de forma presencial. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con los objetivos y contenidos de esta charla. Em, ¿Cuáles son los objetivos de la exploración ecográfica de las glándulas salivales mayores? Pues tres: contribuir al establecimiento del diagnóstico de la enfermedad de Sjögren. Realmente la pronunciación correcta es enfermedad de Sjögren. Identificar tempranamente la presencia de lesiones linfáticas sospechosas de linfoma, que como todos sabemos es una temida complicación de esta enfermedad. Y detectar otros posibles diagnósticos diferenciales a nivel glandular. Esto, hay que comentar que no incluye un sistema de clasificación como el que hay para la enfermedad de Sjögren. Y a fecha de la realización de esta presentación, en el año 2026, en estudio se encuentra la ecografía como herramienta para pronosticar una respuesta terapéutica a medio plazo y contribuir en la evaluación a lo largo del tiempo de las glándulas salivales. Comentar también que además de la eco convencional existen otras técnicas como la elastografía y el análisis informático de imágenes estáticas que permiten un análisis de las glándulas cuantitativo, a diferencia de la ecografía convencional que es ordinal o semicuantitativo. Hay que comentar que no se requieren grandes equipos para realizar una ecografía de glándulas salivales, em, y que el preset habitual para este tipo de exploración es pues el de la glándula tiroides. Comentar también que es requisito conocer la anatomía de la glándula parótida, conocer la relación que tiene con el nervio facial, que le divide en dos lóbulos quirúrgicos, más no anatómicos, superficial y profundo, y que se encuentra a 2 centímetros de profundidad respecto de la superficie de la glándula. También saber que emite tres ramas: la orbicular, la cigomática y la bucal. Conocer también la relación que tiene con el tronco común de la arteria temporal. Y en el caso de la glándula submaxilar, pues simplemente comentar que se encuentra por dentro de la rama mandibular ubicada en el triángulo lateral del suelo de la boca y que está limitada a nivel lateral por el músculo digástrico y el estiloioideo, y en su parte profunda por el miloioideo. Estas relaciones nos van a permitir delimitar correctamente a la glándula. Está atravesada por una rama del nervio facial y también hay que decir que pasa la vena y la arteria submaxilar eh, por su estroma. Estas son las disposiciones que tenemos que tener en cuenta de la sonda lineal para el estudio de la parótida y la submaxilar derecha e izquierdas, utilizando una sonda lineal con una huella de aproximadamente 3,5 centímetros. Aquí tenéis las recomendaciones de colocación de la sonda y desplazamiento. Comentar
que en el caso de la parótida, una vez localizada en el plano longitudinal, que es el de nuestro interés, se debe hacer un barrido de posterior a anterior. Y en el caso de la submaxilar, una vez alcanzado el triángulo eh, sublingual externo, se hace un barrido en ángulo, angulando la sonda, no barriéndola, sino angulándola para identificar la mayor parte del estroma de la glándula. Aquí tendríamos pues un ejemplo de una glándula parótida, ¿no?, localizada superficial al músculo del macetero. La grasa estaría superficial y en el estroma podríamos identificar el parénquima, que en este caso en particular luce muy homogéneo. En este caso, de esta glándula submaxilar izquierda, pues podemos observar la presencia de nodulaciones hipoecoicas, ¿no?, dentro del estroma, lo cual indica o se traduce probablemente en la existencia de confluencias de los llamados nódulos o pseudonódulos linfáticos, ¿no?, también conocidos como centros germinales, ¿no?, que ya denotan, si recordamos la fisiopatología, pues un estadio intermedio de la enfermedad. Y aquí lo que podemos observar en esta glándula submaxilar izquierda es, además del patrón anteriormente descrito, la presencia de señal hiperémica en territorios no anatómicamente reconocibles como vasculares. Estos territorios más periféricos sí, voy a señalarlos. Estos territorios sí se consideran vasculares, estos probablemente también, pero sin embargo estos territorios que se encuentran a la mitad pues no serían vasculares o no serían anatómicamente reconocibles. Por lo tanto, hay que sospechar una eh, neovascularización inducida por cualquier origen. Necesariamente tenemos que, y en ecografía hay que hacerlo muy a menudo, repasar los conceptos fisiopatológicos que dan origen a la enfermedad de interés para poder comprender los hallazgos ecográficos que nos vamos a encontrar. Ya sabemos que el eje fundamental de una enfermedad establecida autoinmune es la formación de centros germinales o pseudo nódulos linfoides, en los cuales vamos a encontrar una corteza formada por células T y una región estromal formada por la confluencia de células presentadoras de antígeno y linfocitos B. La enfermedad de Sjögren es una enfermedad invasora de la glándula eh, salival y en general de las glándulas exocrinas, y en las fases preliminares no sustituye a los acinos sanos, sino que eh, los invade. Estos núcleos germinales, estos centros o pseudo nódulos linfáticos, sintetizan anticuerpos que son los responsables de la enfermedad a nivel más sistémico. Como podemos apreciar en esta lámina que resume las tres fases, la fase epitelial, la fase de presentación y la fase de perpetuación de la enfermedad del artículo de Baldini,
pues una interleuquina muy conocida por los reumatólogos, como es el TNF-alfa, no estaría presente en la fisiopatología de esta enfermedad. Por lo tanto, el hallazgo de hiperemia intraglandular debe interpretar, o mejor dicho, no debe interpretarse como una inflamación sin más, sino como un proceso neoproliferativo con características también o como efecto también a nivel endotelial. En esta lámina, que también aporta el artículo de Baldini, podemos encontrar algunas de las dianas que en la actualidad o que recientemente se han puesto a prueba mediante la inhibición por fármacos biológicos dirigidos. Por lo tanto, en una situación en la que nosotros identificamos una lesión de estas características, pues conviene ser muy responsable a la hora de interpretar los resultados y no simplemente referirnos a actividad inflamatoria, ¿no? Que es una cosa que nosotros haríamos en otras circunstancias cuando hacemos exploración musculoesquelética, ¿no? Incluso en tésica, ¿no? Esto no se debe hacer y yo siempre trato de recordar pues las sabias palabras del tío Ben, ¿no? Un gran poder, la ecografía conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pues simplemente un comentario sobre la glándula sublingual. Por su disposición, no es una glándula que podamos evaluar de forma sistemática. Está presente, por supuesto, se puede ver en el corte transversal del cuello, pero no forma parte del estudio estandarizado de las glándulas salivales mayores. Y bueno, pues reforzar un poco la importancia del conocimiento de la anatomía a la hora de plantear una biopsia de glándula salival mayor, em, porque ya sabemos que por debajo de los 2 primeros centímetros superficiales de la glándula se encuentra el nervio facial. Y pues este conocimiento es de gran importancia a la hora de elegir la mejor región para pues practicar una biopsia de glándula salival mayor. Nada más que añadir sobre glándula submandibular. Y bueno, pues vamos a revisar ya de una vez cuál sería la referencia de intensidad de gris. Y lo tenemos aquí, la referencia es la glándula tiroides. La glándula tiroides localizada en la región anterior del cuello, aproximadamente unos 2 centímetros por debajo de la manzana de Adán. Es como la podemos identificar. Aquí estaría la laringe, propiamente dicho, el lóbulo tiroideo, carótida interna, y aquí tendríamos a uno de los dos músculos digástricos. Y aquí nos encontramos un poco más proximal, ¿no? Para evaluar a las glándulas submaxilares que en este caso se encuentran localizadas en esta región, ¿no? Aquí estaría y la podemos ver en transversal, perdón, ahora en transversal. Aquí tendríamos a los digástricos, aquí tendríamos a los miloioideos.
parótida absolutamente homogénea, como podéis ver, grado cero. La glándula parótida tiene un tamaño en el eje largo de unos 4 a 6 centímetros, una homogeneidad estromal. Hay que comentar que en condiciones normales podemos identificar uno o hasta dos ganglios linfáticos, uno proximal y uno medio, que suelen no medir más de 6 milímetros, ¿no? Se consideran patológicos de forma arbitraria a partir de 10. Y podemos comparar con una parótida enferma, donde podemos ver estas nodulaciones hipoecoicas, ¿no? Con apenas tejido sano entre ellas. Bueno, esto lo podemos dar como un grado 3. Todas las clasificaciones de interpretaciones ecográficas de la glándula salival son semi-cuantitativas, es decir, que están basadas en órdenes. Tenemos aquí múltiples ejemplos de distintos sistemas de evaluación ordinal o semi-cuantitativa de las glándulas salivales. De estas que tenemos aquí, yo me quedaría con el score de Hocevar porque incluye varios parámetros que antiguamente se utilizaban y que Omerac ha sobresimplificado. No lo digo a modo de crítica, simplemente lo digo a modo de observación, porque probablemente para algunos propósitos de investigación el score de Hocevar tenga más interés que el de Omeract, ¿no? Desde el punto de vista de la exploración ecográfica, sin más, la clásica, no me refiero a las cuantitativas. Para un sistema de puntuación de 48 puntos, como los que tenemos aquí, pues el punto de corte está en 15 y para un sistema de puntuación de 16, el punto de corte está en 5. Ahí incluimos a José Bar. Y esta es la escala que tenemos que aprender. Quienes mm, hacemos ecografía por propósitos clínicos, pues esta es la escala que tenemos que tener en cuenta. El grado cero, que sería el parénquima glandular homogéneo, similar al tiroides sano, puede no tener una linfoadenomegalia. El grado uno, una mínima heterogeneidad, pero sin evidenciarse las lesiones ovaladas hipoecoicas en su interior. El grado 2, moderada heterogeneidad, eh, aunque todavía hay parénquima glandular conservado. Y el grado 3, el parénquima ya no solo no predomina, sino que prácticamente no existe con respecto a aquel que está sustituido por esas imágenes hipoecoicas nodulares o micronodulares. Aquí tendríamos las imágenes que representan estos grados ordinales. Fijaros que aposta hemos puesto esto en romanos para recordar que este tipo de evaluaciones debe manejarse con mucho cuidado a la hora de la tentación de su uso aritmético. Precisamente al respecto vamos a comentar un par de artículos en los que, pues sí, se utiliza de forma indistinta como valores numéricos. El grado uno sería un punto, el grado 2 sería 2 puntos, el grado 3 sería 3 puntos. Y aquí tenemos que cuando se discriminan personas con síndrome seco y personas con la enfermedad de Segren, pues existe una abrumadora diferencia en las puntuaciones, ¿no? Una sensibilidad del 66% y una especificidad del 98% cuando tenemos una puntuación igual o superior a 2. Y cuando
proponemos comparar a pacientes con la enfermedad de Sjögren versus pacientes con una conectivopatía distinta, pues nos encontramos con que la sensibilidad y especificidad no se pierden. Volvemos pues a nuestra exploración ecográfica de las glándulas salivales mayores, concretamente la parótida. Y ahora pasamos a la submaxilar. Hay que tener en cuenta que la submaxilar siempre se va a ver en escala de grises un poco más oscura que la parótida porque contiene menos adipocitos, ¿no? Ya sabéis que los adipocitos tienden a incrementar la escala de grises, por lo tanto se ven más blancos. Las glándulas submaxilares tienen una longitud en el eje largo de 3 a 4 centímetros y hay que conocer esto sobre todo cuando nos toca hacer una evaluación eh, más parametrada, con más variables o parámetros que la que nos exige OMERAC. Yo siempre recomiendo que este tipo de evaluaciones OMERAC se hagan de forma eh, ordinal y no aritmética, ¿no? Porque ciertamente el grado 3 no es el triple que el grado 1, ni en severidad, ni en intensidad clínica, y mucho menos ecográfica, y el grado 2 tampoco debe interpretarse como el doble, ¿no? Pese a que acabamos de ver dos ejemplos donde sí que lo hacen con toda la alegría del mundo. Volvemos a nuestros ejemplos. Y aquí os presento una chuleta, que es la que utilizamos en nuestro servicio para los estudios de investigación y los reportes de ecografía de glándulas salivales mayores. Ahí tenéis pues cuáles son los parámetros de normalidad en el eje largo y también nos permite detectar lesiones, pues por ejemplo, fibróticas o lesiones neovasculares en el parénquima de la glándula. ¿Existe alguna otra explicación para la presencia de señal Power Doppler no vascular anatómica en el parénquima? Pues sí, por supuesto, ya hemos discutido lo más importante. También puede ser un proceso infeccioso, aunque esto es asimétrico y focal, la presencia de granulomas, enfermedades que producen granulomas, o el hallazgo de hilos linfáticos, aunque hay que decir que esto es difícilmente confundible con un Doppler meramente estromal. Bueno, nada que añadir. Aquí tenemos la más reciente actualización sobre la ecografía de glándulas salivales mayores en términos de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la enfermedad de Segre. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una parótida disminuye de tamaño, un parénquima no homogéneo, pero bastante homogéneo, un grado 1, apenas nodulaciones hipoecoicas. Una parótida en la que podemos divisar
un ganglio linfático e incluso podemos ver la hiperemia del hilio glandular. Perdón, hilio linfático. Una submaxilar derecha, aquí ya tenemos nódulos hipoecoicos, claramente, pero aún hay parénquima sano. Entonces nos quedamos con el grado 2. Otro grado 2. Otro grado 2. Este es un grado 1, no hay que confundir esto con nodulaciones, son probablemente vasos sanguíneos. Cuando hay dudas se pone un grado 1 con un nódulo linfático, un grado 3 con fibrosis y múltiples nodulaciones con apenas tejido sano. Grado 1. Y bueno, ya próximos a terminar, comentar que la curva de aprendizaje de este tipo de ecografía es muy corta. Quienes estén o hayáis hecho ya la parte práctica o lo vais a hacer, lo vais a comprobar. Em, la curva de aprendizaje no es empinada y yo creo que una vez realizadas unas 50 exploraciones con unas 25 personas con la enfermedad, pues vais a tener una seguridad muy importante a la hora de practicar esta técnica. Voy a contestar algunas preguntas que suelen hacerse cuando doy estas presentaciones. Las lesiones ecográficas son más prevalentes en pacientes seropositivos. El título de anticuerpos se correlaciona con la severidad de los hallazgos. ¿Puede la ecografía de glándula cerebral mayor sustituir a la biopsia de glándula salivar menor? Y si detecta la ecografía de glándula cerebral mayor cambios con correlato clínico. Pues vamos a ver. Pues a la primera pregunta, el doctor Juan Carlos Nieto, un amigo de la casa, nos ha respondido con este estudio que sí, que las lesiones ecográficas son más prevalentes en pacientes anti-RO positivos. El título de anticuerpo correlaciona con la severidad de los hallazgos, pues ya sabemos que no, ¿no? Por lo menos según las publicaciones disponibles. Y he de decir también que por observaciones personales veo que los títulos de anticuerpo no correlacionan con la severidad de los hallazgos. Eso hay que tenerlo en cuenta. De los hallazgos analíticos. ¿Detecta la ecografía cambios en el concordatorio clínico? No. Y hay que ser contundentes. No los detecta, por lo menos en el mismo tiempo. Y puede sustituir a la biopsia, depende. Depende porque en circunstancias de baja probabilidad, lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Si es que existen otros condicionantes que estén generando en el clínico la sospecha. En cambio, en pacientes con alta prevalencia, o en poblaciones con alta prevalencia, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Eso hay que tenerlo en cuenta porque una cosa sería el síndrome seco en atención primaria y otra sería la consulta monográfica de síndrome seco y anti-RO positivo, ¿no? Las circunstancias que hacen que el valor predictivo positivo modifique. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico propuesto por estos autores y es el que nosotros seguimos. En pacientes seropositivos con clínica cardíaca sugestiva, aunque pruebas de producción de isocrinas normales, una evaluación patológica haría innecesaria la biopsia. Y una evaluación normal, aunque no sustituye la biopsia, nosotros la repetimos cada 6 meses.
Y en pacientes seronegativos con clínica cardíaca sugestiva con o sin pruebas de conducción de producción exocrina normal, una evaluación normal haría innecesaria la biopsia, pero una evaluación patológica la sustituye, aunque podría no ser suficiente para cumplir los criterios de clasificación, ¿no? Un término muy importante de cara sobre todo a los ensayos clínicos. Y bueno, no quiero despedirme sin volver a caer en lo mismo, ¿no? El tío Ben. Quienes hacemos ecografía, no solo de glándulas salivales, que también, pero en general, tenemos que ser conscientes que tenemos muchas veces en nuestras manos el poder de sugerir a un clínico pues si su sospecha tiene o no tiene un respaldo en nosotros, ¿no? Por lo tanto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y os invito a formaros en ecografía, tanto en ecografía reumatológica, musculoesquelética, como en la no articular, porque os convertiréis en una herramienta de apoyo diagnóstico muy importante que tanto pacientes como clínicos os lo van a agradecer. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención, gracias por estar ahí y bueno, pues quienes estén en disposición de hacerlo, pasaremos a la parte práctica.